¿Cuántos están listos para la palabra de Dios? How many are ready for the word of God? Amén. Amén. La semana pasada Last week, nosotros estuvimos hablando de que a nosotros se nos hace difícil creer en el poder de Dios. we spoke about that it's difficult for us to believe in the power of God. Se nos hace muy difícil creer que Dios tiene la respuesta para nuestros problemas. It's very hard to us to believe that God has the answer to our problems. Se nos hace mucho más imposible creer que Él puede obrar a nuestro favor. It makes it even more difficult to believe that He can work on our behalf. Y dijimos que esto se debe a dos factores. And we said that this is because of two factors. Número uno, la incredulidad. Number one, unbelief. Y número dos, que muchas veces nosotros no entendemos And number two is that many times we don't understand el propósito de las tormentas en nuestras vidas. the purpose of storms in our life. La semana pasada cubrimos lo que era el propósito de las tormentas. Last week we covered what was the purpose of storms. Así que si usted no vino la semana pasada, le voy a decir que puede ir en las redes sociales, en YouTube. And I tell you, if you didn't come last week, you can go to YouTube and find the preaching. Pueden ver el video de la prédica de la semana pasada. You can see the video of the preaching of last week. Yo sé que va a ser de mucha bendición para su vida. I know it's going to be of much blessing to your life. Ahora vamos a cubrir la otra parte, Now we'll cover the other part. que es un tema un poco más extenso, que es la incredulidad. That's a more extensive part, which is unbelief. Y el tema de hoy And today's topic es venciendo la incredulidad. is overcoming unbelief. Venciendo la incredulidad. Overcoming O sea, no unbelief. solo vamos a cubrir lo que es la incredulidad, So we're not only going to cover unbelief, sino que bíblicamente vamos a ver la solución que Dios nos da para que nosotros podamos ser creedores en vez de no creer. but biblically we'll see what God gives us in His words of what it is to believe or not believe. Y es que la verdad es que es muy importante para que nosotros entendamos esto, And the truth is that it's very important for us to understand this, que nosotros podamos vencer la incredulidad que en nosotros está. that we can overcome the unbelief that's in us. Y la incredulidad viene de dos factores también. And unbelief comes in two factors as well. El primer factor The first factor es que es nuestra mente. is that it's in our mind. Mire, nuestra mente es lo número uno que se opone Look, our mind is the number thing that opposes en nosotros creerle a Dios. in us to believe God. Es nuestra mente. It's in our mind. Y cuando hablo de nuestra mente, And when I speak about our mind, hablo de toda aquella información que nosotros guardamos en nuestro cerebro. I speak of all the information that we contain in our brain. Toda aquella información que hemos aprendido durante hemos estado creciendo. All that information that we've learned while we've grown. Y también ahí entra lo que a nosotros se nos enseñó. And there also enters what was taught to us. Eso tiene que ver con la cultura, con nuestra cultura. That has to do with the culture, Y también tiene que ver con la religión. and it also has to do with religion. Y todas las cosas que nosotros hemos pasado desde pequeño. And all the things that we've gone through as children. Entonces, lo número uno que se opone es eso, esas creencias, esas cosas que tenemos en nuestra mente. So the number one thing that opposes are those beliefs that we have in our mind. Y nosotros vamos a ver que lo primero que se opone cuando escuchamos el poder de Dios And we'll see that the first thing that goes against it when we hear the power of God es nuestra mente. Nos dice, eso no va a poder pasar. is our mind. It says, oh, that can't happen. Es rápido así. And it's very fast. Y hoy And today, vamos a hablar acerca de eso. we'll speak about that. Y para eso vamos a ir a la palabra de Dios And for that, we'll go to the Word of God en el libro de in Marcos, the book of Mark, capítulo 9. chapter 9. Pero antes de eso, But before that, les quiero dar una corta introducción I want to give you a short introduction para que nosotros entendamos dónde estamos situados en la historia que vamos a leer. so that we can understand where we're situated in the story we're about to read. Y es que Marcos 9 And it's that Mark 9, ahí se encuentra la historia acerca de un padre de familia you can find the story of a father of a family que tenía un hijo. that had a son. Y ese hijo And that son tenía un problema. had a problem. El problema que ese hijo tenía The problem that son had es que dentro de él is that inside of him había un espíritu malo. is that there was a bad spirit. Estaba poseído el niño. He was possessed. El padre de familia The father of the family escuchó acerca de Jesús heard about Jesus. y dijo, ¿sabes qué? Voy a llevar a mi hijo para que Jesús lo libere. And he said, hey, I'm going to take my son so Jesus liberates him. Y se fue él para donde estaba Jesús. And he went where Jesus was. Cuando llega donde Jesús, When he gets to where se da Jesus cuenta was, que Jesús no está, he realizes that Jesus is not there. pero sí están sus discípulos. But his disciples are there.
Entonces sus discípulos So his disciples vieron la situación de su hijo saw the situation of his son y quisieron ayudar al padre. and wanted to help the father. Entonces ellos empezaron a querer liberar al muchacho, So they wanted to start liberating the pero no son, pudieron hacerlo. but they weren't able to do it. Entonces llega Jesús. So then Jesus comes. Ahora, llega Jesús de una manera que para nosotros choca. Jesus comes in a way where for us it hits us. Y cuando llega, And when he comes, se encuentra con el problema he finds a problem y le dicen el problema, qué es lo que está pasando. and they tell him the situation that's going on. Y Jesús le dice algo así: And Jesus tells him something like this. generación de incrédulos, le dijo. He says, generation of unbelievers. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Until how much longer will I be with you? ¿Hasta cuándo voy a soportarlos? Until how much longer will I support you? Jesús le dijo eso a sus discípulos. Jesus told that to his disciples. Imagínese usted Imagine that, que a nosotros nos digan algo así. that they tell us something like that. No volvemos. No, we don't come back. Si hoy a veces por expectativas que no se cumplen en la iglesia, nosotros ya nos vamos de la iglesia. If today, if there's certain things not done in church, we leave church. Imagínense que Jesús nos diga esas cosas a nosotros. Imagine if Jesus told us those things. ¿Qué es lo que nosotros hubiéramos hecho? What would he have done? Incrédulo. Unbeliever. ¿Hasta cuándo te voy a soportar? Le dijo. How much longer am I going to support you? Eso es duro. That's hard. Pero no me voy a enfocar en eso. No vamos a hablar de eso. But I'm not going to focus on that. Eso es para otra prédica. That's for another preaching. Siguiendo la historia, Following the story, viene Jesús y lo reprende a sus discípulos. Jesus comes and rebukes his disciples. Y después de reprenderlos a ellos And after rebuking them por su incredulidad, because of their unbelief, viene y establece una conversación con el Padre. he comes and establishes a conversation with the Father. Y entonces And la conversación está así. then the conversation goes like this. Marcos 9, 21 al 29 dice así. Mark 9, 21 through 22, 21 through 29 says like this. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. So he asked his father, how long has this been happening to him? And he said, from childhood. Y muchas más veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, escuche bien lo que le dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. And often he has thrown him both into the fire and into the water to destroy him. But if you can do anything, have compassion on us and help us. 23 dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Jesus said to him, if you can believe, all things are possible to him who believes. E inmediato el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Immediately the father of the child cried out and said with tears, Lord, I believe, help my unbelief. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. When Jesus saw that the people came running together, he rebuked the unclean spirit, saying to it, deaf and dumb spirit, I command you, come out of him and enter him no more. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndolo con violencia salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Then the spirit cried out, convulsed him greatly, and came out of him. And he became as one dead, so that many said, he is dead. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. But Jesus took him by the hand and lifted him up, and he arose. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? And when he had come into the house, his disciples asked him privately, why could we not cast it out? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. So he said to them, this kind can come out by nothing but prayer and fasting. Como subtítulo a este mensaje, As a subtitle for this message, yo tengo ayuda mi incredulidad. I have it named as Help My Unbelief. Por los próximos 5 o 10 minutos, In the next 5 to 10 minutes, yo quiero que juntos veamos esta historia de otra perspectiva. I want us together to see this story in a different perspective. Que juntos nosotros caminemos y nos pongamos en los zapatos del Padre That all together we walk in the Father's shoes para ver la perspectiva de Él. to see His perspective.
Porque esta historia se trata acerca de Jesús y el padre del hijo. Because this story is about Jesus and the father of the son. Imagínese usted tener un hijo Imagine if you had a son que desde pequeño, desde muy pequeño de edad, that ever since childhood tenía este problema, tenía ese espíritu dentro. had that problem, that spirit inside of him. Y por mucho tiempo, And for many times, y por semana tras semana, and week after week, tras mes, and month after month, tras año, and year after year, usted mira que su hijo echa espuma de la boca, you see that foam would come out of his mouth. empieza y después de eso lo ve que el espíritu lo toma y lo tira en el río. Then you see that the spirit would grab him and throw him into the river. Y no solo eso, sino que también lo tira en el fuego, Not only that, but he also threw him in the fire porque el espíritu lo quiere matar. because the spirit wants to kill him. Ahora no solo usted lo tiene que cuidar, Now, not only you have to take care of him, sino de lo que le pasa, of what happens to him, sino que tiene que cuidar que no se muera. but you also have to take care so he doesn't die. Y esto no pasó un día, sino una semana, sino que duró And años. this didn't happen for a day or a week. This happened for years. ¿Nos podemos poner en esos zapatos un rato? Can we step foot in his shoes for a minute? Imagínese, a lo mejor tenía algún dinero, o si no tenía algún dinero, pues buscaba la manera de mejorar a su hijo. Imagine if he had money or if he didn't have money, he would look for a better way to better his son. Imagínese, a lo mejor le decían, oh, mira que conocí a este doctor es bueno, este doctor, pero es caro, pero ahí está. ¿No lo llevaríamos nosotros ahí? And imagine he'd say, oh, I found this doctor, and it's a good doctor, but it's expensive. Would we not take him there as well? O a lo mejor dándole esperanzas, a lo mejor visitó lo oculto, no se sabe qué es lo que pasó, pero un padre desesperado queriendo ayudar a su hijo hace cualquier cosa. Or maybe he visited the occult trying to find hope, but a father that isn't desperate to help his child does anything. Muchas cosas que a lo mejor este padre hizo Many things that maybe this father did para poder ayudar a su hijo. to be able to help his son. Y esto pasó de semana tras semana, día tras día, mes por mes, año por año. And this happened day after day, week after week, month after month, and year after year. Y a cierto punto, And at a certain point, la mente del padre the father's mind se vuelve así como un poco como, bueno, voy a tratarlo, pero yo ya sé el resultado. he started thinking in his mind, oh, I'm going to try it, but I already know the result. Eso pasa después de que se trata algo vez tras vez That happens when you try something time after time y nada pasa. and nothing happens. Entonces nuestro cerebro So our mind dice, para protegernos a nosotros, says to protect us, dice, hey, alarma, esto no va a pasar, acuérdate de lo que ha pasado. the mind reminds us, hey, remember, this already happened and it didn't happen. Y eso el cerebro lo hace para protegernos a nosotros. And the mind does that to protect us. Entonces nuestra mente So our mind viene en contra de cualquier cosa positiva que nosotros podamos tener para nuestros hijos. comes against any positive thing that we have for our children De esa manera, in that way. la mente juega así, The mind plays like porque that nos protege a nosotros nuestra propia mente. because our mind protects ourselves. Para evitar tener una desilusión. Mira, ¿para qué vas a ir? So to avoid you something, why would you go? Mira, ¿para qué lo vas a hacer? Or why would you do it? Pero de repente el padre But suddenly the father escucha de Jesús. hears about Jesus. Y dice el padre, ¿sabes qué? Pues ya, ¿qué más da? Pues lo voy a llevar, And the father says, you know what? What do I lose trying? I'm going to take him. ¿no? Y lo lleva solo por último recurso, ya, ¿para qué más da? And he takes him as the last resource. Así nosotros actuamos, And that's how we act. así actuaríamos nosotros. That's how we would act. Y llega donde Jesús And he gets to Jesus con un poquito de esperanza, with a little bit of ahí entre sí, creyendo y no creyendo. believing in yes or no. Esa es la mentalidad que se le había creado al padre. That's the mentality he had created in his mind. Y llega donde Jesús And he gets to Jesus, y no está Jesús. and Jesus is not there. Encuentra a sus discípulos. He finds his disciples. Y los discípulos And the disciples, vienen y miran la situación they come and see the situation, y quieren ayudar al padre. and they want to help the father. Entonces vienen los discípulos y empiezan a querer liberar al hijo. So the disciples come and they try to liberate the child, Y no pueden. and they can't. ¿Se imagina el papá? Can you imagine the father? Ay, yo ya sabía. Oh, I already knew. Yo sé que Jesús no está acá, pero ellos representan a Jesús. I know Jesus is not here, but they represent Jesus. ¿Se puede imaginar la decepción que a lo mejor sufría? Can you imagine the deception he suffered from there? De decir otra vez.
him saying, oh, me, again, me alegré para nada. I got joyful for nothing. Pero el cerebro de una u otra manera But the mind, in one way or lo another, estaba protegiendo y él quería y no quería. it was protecting him. He wanted it to, but Creía he y didn't. no creía. He believed, but he didn't. Y cuando estaba ahí And when he was there, y ve que los discípulos no pueden, and he saw that the disciples couldn't, dice, lo sabía. he said, I knew it. El mismo resultado de siempre. The same result as always. Yo ya lo sabía. I already knew it. ¿Estamos acá? Are we here? Así nos pasa muchas veces a nosotros. That's what happens to us many times. De esa misma manera. In that same way, Muchas veces nosotros desde que crecemos pequeños many times from childhood, nos pasan muchas cosas a nosotros. a lot of things happen to us. Se nos enseñan muchas cosas. We are taught many things, Y en medio del dolor, en medio de las cosas malas que nos pasan, and through suffering and the bad things that happen to us, nuestro cerebro tiene la función de protegernos a nosotros. our brain has a function to protect us. Entonces viene algo y nos dice, alerta, no te alegres. So we have something that says alert. Mira, eso no va a pasar. Don't get happy because that's not going to happen. A lo mejor tenemos herido nuestro corazón. Maybe our heart is hurt. A lo mejor algo pasó, a lo mejor te hacían bullying cuando estabas pequeño. Maybe something happened and you were bullied when you were little. Y tu mente And your mind, lo que hace es protegerte en contra de eso. what it does is protect you against that. A lo mejor alguien te dijo algo y te marcó la vida. Maybe someone told you something and marked your life with it. A lo mejor vimos algo que no teníamos que ver cuando estábamos pequeños. Maybe you saw something we shouldn't have when we were little. Y desde entonces nos dañamos la mente. And since then we damage our mind. A lo mejor vimos cosas, nuestros padres discutiendo. Maybe we saw things our parents arguing. Y nosotros decimos, si así es el amor, ¿para qué? And we say, oh, if love is like that, then why Y get it? en el primer momento que tenemos un problema en el matrimonio, In the first moment we have a problem in marriage, nuestro cerebro dice, acuérdate lo que pasó con tus padres, acuérdate. our brain says, look, remember what happened with your parents. No, y ese es el automecanismo que nosotros tenemos. And that's the auto mechanism that we have inside of us. Y eso, así funciona el cerebro. And that's how the brain works. A veces nosotros crecemos y no es nuestra culpa que pensemos de esa manera. Sometimes when we grow up, it's not even our fault for growing in those situations. Aún en las religiones te enseñan muchas veces que tú eres nada más ama de casa y nada más. Si tú no haces eso, no sirve para nada. In religion, they teach you that you're just a housewife, and if you're not that, then you don't work. Y cuando escuchas, Jesús, Dios quiere hacer algo contigo, Dios tiene algo grande para ti, Dios tiene un ministerio para ti, pero yo no puedo. And when you hear, oh, God wants to do something with you, He has a ministry for you, you think, oh, but I can't. Y constantemente estamos rechazando las cosas buenas que a nosotros llegan a nuestra vida. And constantly we're rejecting the good things that are coming to our lives. Pero es por lo que nosotros tenemos en la mente. That's because of what we have in our mind. Nuestra mente está en contra, va a ir siempre en contra de las cosas que nos han dañado a nosotros. Our mind will always go against things that damage us. Y Jesús, And Jesus, cuando ve ese problema del padre de familia, when He sees that problem with the father of the family, viene y lo capta He comes and captures it. y le dice, momento. He says, wait a minute. Momento, primero reprendió a los discípulos. First, He rebuked the disciples. Le dijo, incrédulos, le dijo. He said, unbelievers, Generación incrédula, le dijo. generation of unbelievers. Y ellos estaban tratando, And they were trying. pero les dijo incrédulos. He called them unbelievers. Después habla con el padre de familia, Afterwards, He speaks with the father of the el family, padre del muchacho, the father of the son. y le dice, ¿qué es lo que le pasa? ¿Desde cuándo le pasa? Le dice. And he asks him, oh, since when has this been going on? Y viene el padre And the father comes y le dice, desde niño. and says, from childhood. Y le cuenta todo. And he tells him everything. Pero después, al final, But at the end, le dice, he tells him, te pido he says, I ask you que si puedes, that if you can, ayúdame, help me, ten misericordia. have compassion of us. Si puedes. If you can. Y Jesús la agarra. And Jesus captures it. Y Jesús le dice, And Jesus says, no, el problema no es si yo puedo. no, the problem is not if I No, can. yo sí puedo. No, I can. No, yo sé que yo sí puedo. No, I know that I can. ¿Sabes cuál es el problema? You know what the problem is? El problema es si tú crees. The problem is if you believe. Si tú crees que yo puedo. If you believe that I can. Porque yo sí puedo. Because I can. Pero tú crees que yo puedo o no crees que puedo. But you believe that I can or you don't believe that I Y can. le dice, si tú crees, And he says, if you believe, al que cree todo le es posible. so who believes that all things are Al que possible? cree todo le es posible.
puede. who believe all things are El possible. problema no es The Jesús. problem is not El Jesus. problema no es Dios. The problem is not El God. problema somos nosotros. We are the problem. Que si nosotros creemos, That if we believe, si nosotros creemos, if we believe, todo es posible everything is possible para aquellos que for creen. those who believe. Yo no sé si tú lo estás entendiendo en Well, este I día. don't know if you're understanding it this day. El problema The es problem que is nosotros venimos donde Dios that we come to God dice, así puedes. and say, oh, if you Si can, puedes, restáurame. if you can restore me. Si quieres bendecirme, If bendíceme. you want to bless me, bless me. Si puedes hacerlo, hazlo. If you can do it, do it. Si quieres cambiarme, If cámbiame. you want to change me, change No, no, me. no. Y Dios dice, esa es la mentalidad equivocada. God says, no, that's the wrong mentality. La mentalidad que yo quiero que tú The tengas mindset that I want you to have es que sí se and puede. is that it can be Si tú done. crees, And if you believe, tú lo vas a you hacer. can do it. Yo lo voy a hacer. I'm gonna do it. Yo voy a I'm restaurarte. going to restore Yo you. voy a I'm bendecirte. going to bless you. Yo voy a levantarte. I'm going to raise you Yo up. voy a arreglar tus I'm finanzas. going to fix your finances. Yo voy a libertarte de donde estás. I'm going to liberate from Yo where voy you're a from. sanarte. I'm going to heal Lo you. único que yo The necesito only thing that I need es que tú is creas. for you to believe. Nosotros creer en ello. For us to believe in it. Nosotros tenemos que creerlo. We have to believe it. Pero eso de estar entre sí y no, y sí y no, no es así. Dios no trabaja así. But that, when you're in yes and no, God doesn't work like that. Es sí o sí. It's yes or yes. ¿Crees en Él o no crees en Do you Él? believe in Him or not? Porque si no estás creyendo en Él, Because if you're not believing in Him, estás no creyendo en Él, then you're not believing in Him. que también es una creencia. That's also a belief. Mira, es que esto se va a poner buenísimo. Mira lo que dice Romanos Look, this is going to get good. Look at Romans 12:2. Mira, 12:12. mira lo que dice. Look what it says. Mira, dice, Look, it says, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Para nosotros entender lo que Dios tiene para For us nosotros, to understand what God has for us, tenemos que creerlo. we have to believe it. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. To change our mindset. Es una mentalidad. It's a mindset. Jesús vino a cambiarnos la mentalidad. Jesus came to change our mindset. Toda esa mentalidad de que sí puedo, All that mindset of, oh, I can. no puedo. I can. A saber usted. I don't know, Mira, ¿sabe qué es eso? You know what that is? Esa mentalidad así. That mindset? Te dice, hey, vas a ir a la NASA. Hey, you're going to go to NASA. ¿Y cómo usted? And how? ¿Cómo voy a hacer eso usted? How am I going to do that? Y empezamos a poner todas las excusas. Es nuestra mente diciendo, no vas a poder. And we start making excuses, which our mind is telling us no. Pero cuando tú tienes una mentalidad But when you have a mindset que si tú crees todo es posible para ti, that you believe everything is possible for te you, dicen, vas a ir a la NASA. and they tell you, oh, you're going to go to NASA. Bueno, no hay problema, déjeme ver qué puedo hacer. Oh, that's not a problem. Let's see what I can do. Y empezás a buscar la And información. you start seeking information. ¿A qué universidad puedes ir? What university I can go to. Y si a ti te descalifican, And if they disqualify tú dices, you, Dios dijo eso conmigo, and if you say God said mis that to me, generaciones lo van a hacer. my generations will do it. ¿Me doy a entender? Do you understand me? Te dice, te voy a bendecir con un negocio. And it tells you, I'm going to bless you with the business. Si apenas puedo pintar usted. I barely know how to paint. Si apenas puedo hacer esto. I can barely do that. No, eso no es para mí. No, that's not for me. Pero cuando tú tienes una mentalidad de creer en Dios, But when you have a mindset of belief in tú God, dices, no hay problema, yo lo hago. you say, that's not a problem. No I'll sé qué es do lo it. que voy a hacer, pero lo voy a I hacer. don't know what I'm going to do, but I'm going to do it. Te dicen, voy a restaurar a tu matrimonio, perdón. He says, I'm going to restore your marriage. Y empiezas tú, no, pero es que ese gordo no cambia a usted. But you say, oh, that No, fat man ese doesn't no change. va a cambiar. No, es que mire, ese no va a cambiar. Oh, but he won't change. Pero esa es la mentalidad que no tienes que tener. But that's the mindset that you can't Esa es la have. mentalidad que Dios quiere cambiarte a ti. That's the mindset that God wants to change in you. Esa mentalidad That mindset no te va a llevar a nada. won't take you to anything. Pero cuando tienes la mentalidad de creer en Él, But when you have the mindset of belief in tú Him, empiezas a declarar palabras sobre tu esposo. you start declaring word over your Tú husband. empiezas a ir a la iglesia
a orar por él. You start going to church and pray Tú for him. empiezas a creer por él. You start to believe for him. Y empiezas a decirle, no, mi esposo va a salir de donde está. And you start saying, no, my husband will come out where Lo he's mismo from. con las The adicciones. same thing with Oh, addictions. yo no voy a salir de aquí. Yo creo que no voy a salir. Oh, I'm not going to get out here. I don't think I can Con get esa out. mentalidad no vas a salir. That mindset, you can't get Lo que out. lo que tienes que tener What you need to have es la convicción is a conviction de que si Dios está that contigo, if God is with you, nada es imposible para ti. nothing is impossible Lo for que you. tienes que hacer es What you creer. have to do is believe. Si Dios lo dijo, If God said Él it, lo va a then hacer. He will do it. Solo tienes que You creer. just have to believe. Y discúlpenme que me pongo así, I'm sorry that I get like this, pero es que me apasiona esto. but this is a passion in me Porque nosotros tenemos que entender eso. because we have to understand Nuestra mente siempre va a ir en contra de las cosas que Dios dice. that our mind will always go against things that God says Porque es una mentalidad negativa. because it's a negative mindset. A todo le encontramos el pero. We find buts for everything, A todo. everything, A todo. everything. Honduras va a ir al mundial. No, no, hombre, es que son Honduras will go to the World Cup. No, malos esos. Va. those guys are bad. Hay que creer. You have to believe. En 4 años volvemos. In 4 years we go back. Hay que creer. We have to believe. Solo se tienen que llevar a Brian ahí. They just have to take Brian over there. Con Brian sí ganamos. O con César, con todo. Brian and Cesar. Pero sí, nosotros a todo le buscamos un pero. But yes, but for everything we find A, buts. a todo. Pero no es problema nuestro, es nuestra humanidad, es nuestra carne. But it's not our problem, it's our human being. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro Why? Because our mind quiere protegernos. wants to protect us. Pero Dios dice, con esa mentalidad But God says with that mindset, no vas a lograrlo. you're not going to be able to do it. Por eso dice, hey, yo sí puedo. That's why he says, hey, I can Es do que it. yo sí puedo liberar a tu hijo. That I can free your son. Sí puedo restaurarte. I can restore you. Sí puedo sacarte de donde estás. I can take you out from Sí where you're from. puedo hacer tu milagro. I can make your Sí miracle. puedo sanarte. I can heal you. Yo sí puedo, dice Dios. I can, God Pero, says. pero tú crees. But do you believe? ¿Crees tú que yo puedo? Do you believe that I can? Porque entonces de nada sirve. Because then nothing is good. Porque el que lo va a hacer eres tú. Because the one that's going to do it is you. Eres tú el que tienes que creer. It is you that needs to believe. Somos nosotros. It's us. Al que cree, To those who believe, ¿qué? Todo le es posible. all things are possible. Dele un fuerte aplauso a él, por favor. Give God a strong applause, please. Cuando dicen, When they say, Dios te quiere bendecir, God wants to bless you, Dios quiere hacer esto, God wants to do this, Dios va a restaurarte a ti, God will restore you, entonces tú empiezas a buscarlo. and then you begin to seek Es, Him. ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo lograr? How can I do it? How can I accomplish it? Y esto se pone mejor ahorita, And this gets better right now porque Jesús because Jesus nos dice a nosotros tells us cómo nosotros podemos cambiar esa mentalidad. how we can change that mindset. ¿Y sabe cómo nosotros la podemos cambiar? And you know how we can change it? Jesús lo dice ahí, Jesus says it there con ayuno y oración. with prayer and fasting. Número 1, Number 1, con ayuno y oración. with fasting and prayer. Ahí se fueron los amenes, ¿verdad? Oh, the amens left. Ahí se fueron. No, they left Con ayuno y oración. with fasting and prayer. Le dicen los discípulos, The disciples tell him, ¿por qué nosotros no los pudimos echar afuera al demonio? why couldn't we cast out the demon? Y le dice Jesús, And Jesus says, porque ese género because that kind solo sale con ayuno y oración. can only come out with fasting and prayer. ¿Cuál género? What kind? Cuando los reprendió, ¿qué les dijo? When he rebuked it, what did he say? Generación incrédula, le dijo. Generation of unbelievers. El problema And the problem era que los apóstoles estaban igual que el Padre. is that the apostles were just like the Father.
Creían, pero no creían. They believed but didn't believe. Estaban haciéndolo, They were doing it, pero entre yo no creo que ella va a poder. but they were also thinking, oh, I don't think it'll be possible. Nosotros hemos visto a Jesús hacerlo, pero nosotros no vamos a poder. They're thinking, oh, we've seen Jesus do it, but we're not going to be able. Esa es una mentalidad de incrédula, That's a mindset of unbelief. que sí creo, pero no creo. That's when you think, I believe, but I don't believe. Y Jesús le dice, And Jesus says, solo con ayuno y oración. only with fasting and prayer. ¿Sabes qué es lo que pasa? You know what happens? Cuando tú ayunas y cuando tú oras, When you fast and pray, tu mente cambia. your mindset changes. Tu mente cambia porque estás en conexión con Dios. Your mind changes because you're in connection with God. Entonces tú empiezas a hablar fe porque Jesús solo sabe hablar fe. And then you begin to speak in faith because Jesus only knows how to speak in faith. Y ves lo imposible como posible. And you see the impossible like possible. Pero necesitas ayuno y oración. But you need fasting and prayer. Ahora bien, hay algo que yo te quiero decir acá. Now there's something here I want to tell you. Y esto a lo mejor ofende a alguien. And this might offend someone, Pero está bien. but it's fine. La verdad nos hará libres, dice. The truth will free us, it says. Muchas personas Many people le dan un poder al ayuno y a la oración que no tiene el ayuno y la oración. give a power to fasting and prayer that fasting and prayer do not have. El ayuno y oración no tiene más poder que Jesús. The fasting and prayer does not have more power than Jesus. Escucha bien esto. Listen to this. Jesús Jesus es poder. is power. Es Jesús. Power is Jesus. Es Jesús el que nos restaura. Jesus is the one that restores Es us. Jesús el que hace la obra en nosotros. Jesus is the one who does the work in us. Es su sangre en la cruz del Calvario It's his blood on the cross que nos liberta. that frees us. Es Jesús. It's Jesus. La Biblia dice The Bible says que en su nombre hay poder. that in his name there's Y power. ante el nombre de Él, And that before his name, las tinieblas tiemblan. darkness trembles. Entonces no hay poder más grande que ese. So there's no power stronger than that one. Es Jesús. It's Jesus. En Jesús nosotros tenemos restauración. In Jesus we have restoration. En su sangre nosotros tenemos un nuevo pacto. In his blood we have a new covenant. Es en Jesús. It's in Jesus. La oración y el ayuno The prayer and fasting no tienen más poder que Jesús. does not have more power than Jesus. ¿Me doy a entender? Do you understand me? Y mira, y es que funciona así. And look, it works like this. Porque una vez más, nosotros somos seres humanos. Once again, we are human beings. El momento que nosotros sentimos que algo está funcionando, And the moment that we feel that something's working, lo idolatramos. we make it an idol. Entonces lo que muchos hacen So what many do es que ayunan y oran, is that they pray and fast, pero nada de nada. but for nothing. O sea, usted sabe el montón de personas que ayunan y oran That you know the amount of people that pray and fast y nunca hacen nada por Dios. and never do anything for God? Nunca. Never. Ahí se quedan. They just stay there. Fe es acción. Faith is action. Fe es andar. Fe es tomar el paso. Faith is to go and take the step. La oración y el ayuno nunca va a reemplazar que Jesús va contigo. Prayer and fasting will never replace that Jesus is with you. Que Jesús te dio una nueva vida. That Jesus gave you a new life. Y Él prometió que iba a estar contigo donde quiera que tú And he fueras. promised that he'll be with you wherever you go. Entonces muchos de nosotros decimos, uy, no, es que tengo que ayunar y orar. So many of us say, oh, that I have to pray and fast. Y le damos un poder al ayuno y a la oración que no tiene la verdad. And we give prayer and fasting a power that it does not really have. Así se ve esto, mira lo que te estoy diciendo. This is how it looks, what I'm telling you. ¿Estás soltero? You're single. Los solteros. The singles. Voy a ayunar y orar para que Dios me mande una esposa. I'm going to pray and fast so God sends me a wife. Ahí vas a estar esperando. You'll be there waiting. El ayuno y la oración no va a mandar el mensaje Prayer and fasting will not send a message diciendo, hola, ¿cómo está usted? saying, oh, hi, how are you? Oh, qué placer, qué bonita usted es. Oh, you're really pretty. ¿Verdad? El ayuno y la oración no va a hacer eso. Praying and fasting will not do that. Pero muchas personas están ahí, estoy ayunando y llorando. Many people are thinking, oh, I'm praying and fasting. Pero nunca se mueven, But they never move. nunca hacen nada. They don't do anything. Dice, no, pastor, Dios te dijo que ibas a tener un negocio. They say, oh, no, Pastor, God told you you have a o business un nuevo un trabajo. or a job. Y estás ahí, pues estoy ayunando y llorando, pastor. And you're there praying and fasting. Estoy ayunando y llorando. I'm praying and fasting. Está bien que ayunes y ores, It's fine that you pray and fast. pero ponte las tarjetitas y ve a dejarlas en las comunidades. Make a
a business card and go leave it in communities. Hay que moverse. You have to move. Hay que hacer las cosas. You have to do things. Hay que buscar. You have to seek. Y si no sale en una, And if in one place it doesn't pues come, otra, hay que buscar otra puerta. then you have to look for another door. Hay que hacer otra You cosa. have to do something else. Pero hay muchas personas que no, es que Dios dijo que lo iba a hacer y lo va a hacer. So as many people say, oh, God said he'll do it, and he will do it. No lo va a hacer así. He will not do it like that. Dios dijo que iba a restaurar mi matrimonio. God said that he was going to restore my marriage. Voy a ayunar y orar. I'm going to fast and pray. Pero no le llevas ni rosas, ni flores, ni nada. But you didn't take her flowers or roses or anything. Y sigues con la misma cara amargada de siempre. And you're always with that bitter face all the time. Pues no. Oh no. El ayuno y la oración no va a hacer ese trabajo. Fast and prayer will not do that job. ¿Me doy a entender? Do you understand me? Fe es acción. Faith is action. Fe es dar el paso. Faith is to take the step. ¿Sabes a qué te ayuda el ayuno y la oración? You know what prayer and fasting help you with? A lo siguiente. To the following. En vez de andar viendo y en vez de estar mandándole mensajes a la persona equivocada, Instead of looking or texting the wrong person, aquella persona que te va a desviar de las cosas de Dios, so that person that's going to make you stray from God, el ayuno y oración te hace ver cualidades en esas personas que van mucho más allá de lo físico. prayer and fasting will make you look at qualities in that person Para eso sirve el ayuno y la oración. and that person that go beyond the physical. El ayuno y oración That's what prayer and te fasting va a is dar for. una gracia, Prayer and fasting will que give you la gente grace va a querer hacer negocios contigo, that people will want to do business with you. te va a abrir puertas. It's going to open doors for you. Digo, pero esa puerta tú tienes que llegar. But I say you have to go to that Para door. eso sirve el ayuno y la oración. That's what prayer and fasting is Entonces, for. cuando Jesús le dijo esto a los discípulos, So when Jesus said this to the disciples, en otras palabras, lo que estaba diciendo in other words, what he was saying, no es que le estaba dando poder al ayuno y la oración. it's not that he was giving power to prayer and fasting. Le estaba diciendo, mira, si tú ayunas y tú oras, Look, he was saying if you pray and fast, esa mentalidad de que creo y no creo se te va a ir. that mindset of belief and unbelief will leave Y you. vas a empezar a creer. And you'll begin to believe. Y para todo aquel que cree, And for all those that believe, todo le es posible. all things are possible. El problema no era que ellos estaban haciéndolo mal. The problem is not that they were doing it wrong. El problema no era que ellos les hacía falta algo. The problem wasn't that they were missing El something. problema es que en ellos estaba que sí podían y que no podían. The problem was that in them they believed they could or Y couldn't. para eso es el ayuno y la oración. And for that is prayer and fasting. Para que nuestra fe crezca. So that our faith grows. Por eso tú vas a ver que cuando uno anda en ayuno y oración, That's why you see when you're in prayer and fasting, ves una enfermedad y empiezas a orar por esa enfermedad. you see a sickness and you begin to pray for it. Ves un problema y empiezas a declarar palabras. You see a problem and you start declaring word Cuando over tú it. estás ayunando y orando, When you're fasting and praying, Dios viene aquí y usa al pastor a darte una palabra. God comes and uses the pastor to give you a word. Palabras, profecías que están acá, se fue el agua. Prophecies there on the word. Entonces tú vienes y tú te apoderas de esa palabra. And then you come and take that Y tú word dices, esa palabra es mía. and say, that word is for me. Y la gente te va a decir, loco, que lo que era la de este. And the people say, oh, this guy's crazy. Pero tú estás muy adentro. But you're inside, you believe. Tú sabes que tú estás haciendo de esa palabra tuya. You know you're making that word yours. Porque lo espiritual para el mundo es locura. Because in the spiritual, for the world, it's craziness. Y de repente te ven en el carro llorando ahí con las lágrimas todo a saber qué problema tiene. And all of a sudden, they see you in your car Ay, crying. que estás en la presencia de Dios. And people think, oh, this guy's crazy, but you're in the presence of God. Eso es una mentalidad diferente. That is a different mindset. Esa es la mentalidad que Dios quiere que nosotros tengamos. That is the mindset that God wants us to have. Una mentalidad de creer que Él sí puede. A mindset of believing that He Y can. si tú crees que Él puede, And you believe that He can, nada es imposible para ti. nothing is impossible for you. Yo dije, nada es imposible para I ti. said nothing is impossible for you. Dele un fuerte aplauso a Dios. Give God a strong applause. Pastor, ya lo intentamos un montón de veces. Pastor, we tried it a lot of times. Sigue intentando. Keep trying. El padre de este joven intentó por años. The father of that son tried for years, hasta que llegó Jesús. until Jesus got there. Pero antes de hacer el milagro, Jesús But before Jesus did the miracle, le dijo, tienes que cambiar la mentalidad. He said, you need to change your mindset.
Y esto es lo segundo que nosotros tenemos que hacer And this is the second thing we need to do para cambiar nuestra mentalidad. to change our mindset. Ser humilde. Be humble. Lo voy a decir otra vez. I'm going to say it again. Ser humilde. Be humble. Tenemos que ser humildes. We have to be humble. El Padre vino The Father came, y cuando Jesús le dice, esta es la mentalidad que tú tienes que tener, and when Jesus said, oh, this is the mindset you need to have, Él vio que su mentalidad no estaba ahí. he saw that his mindset was not there. Y le dice, And he said, ¿tú crees? Le dice Jesús. do you believe? Jesus asked. Porque al que cree, todo le es posible. Because to who believes, all things are possible. Y le responde Él. And he responds, Dice que gritó, it says that he cried out, yo creo. I believe. Ayuda a mi incredulidad. Help my unbelief. Hay veces que nosotros no lo vamos a creer. There are times where we're not going to believe it. Y lo mejor que nosotros podemos hacer And the best thing that we can do es con humildad is with humbleness ir donde Dios y decirle, ayúdame. and go to God and say, help me. No estoy ahí donde tengo que estar. I am not where I'm supposed to be. Para reconocer que nosotros pensamos mal, To recognize that we think wrong, necesitamos humildad. we need to have humility Decirle a Él, ayúdame. and tell him, help Ay- me. Ayuda a mi incredulidad, por favor. Help my unbelief, please. Eso That es humildad. is humility. Porque Él pudo decir, Because he could have said, ya me regañaste. oh, you already scolded me. ¿Para qué me dijiste esto? Why did you tell me that? Y pudo decir, oh, pero yo no me merezco, no ves que vengo años haciendo esto. And he could have said, oh, I don't deserve this. I've been doing this for years. Entiéndeme a mí, por favor. Understand me. Y Jesús le dijo, no, yo no te tengo que entender a ti. And he said, no, I don't have to understand. Tú entiéndeme a mí. You understand me. Yo opero de esta manera. I operated Y this cuando way. él se dio cuenta, And when he realized, él dijo, ayúdame. he said, help me. Mi mentalidad no está donde tiene que estar. My mindset is not where it's supposed to be. Ayuda a mi incredulidad. Help my unbelief. Hay veces que se pone difícil. And there's times where it's very difficult. Hay veces que no vamos a estar siempre al 100 espiritualmente. There's times where we're not going to be spiritual 100%. Hay veces que orar y ayunarse nos va a ser pesado. There's times where praying and fasting is going to be very difficult. Porque esa es la vida. Because that's life. Esa es la vida. That's life. Y ahí en ese momento And there in that moment, nosotros tenemos que decirle a Dios, we have to tell God, yo creo, I believe, pero ayúdame a creer más. but help me believe more. Ayúdame a creer más. Help me believe more. Pastor, han sido años de esto, pastor. Pastor, it's been years of this problem. Yo te entiendo, I understand you, pero Dios funciona así. but God works like that. Tienes que creerlo. You have to believe it. Has tratado vez tras vez. You try time after time. Has estado tratando semana tras mes tras año. You tried week after month after year. Y a lo mejor tú dices, pastor, aquí yo ya llegué, yo ya siento que creo y no creo. Maybe you say, Pastor, this is where I'm at. I feel like I believe, but I don't believe. Y lo de ayuno y oración, eso a mí, de verdad, la manera que yo estoy ahorita no va. And the prayer and fasting for me, it doesn't work like that right now. Es aceptable, That's acceptable. es aceptable. It's acceptable. ¿Para qué ir donde Dios actuando como que somos algo que no somos? Why go to God acting like we're something that we're not? Es mejor ir donde Él It's better to go to Him y decirle humildemente, and tell Him with humility, decirle, ayúdame por favor, help me, please. ayúdame a esto, Help me with this. ayúdame a entender esto. Help me understand No this. entiendo por qué esto, I don't understand why this happens. no entiendo, I don't no understand. entiendo qué es lo que está pasando, I don't understand what's no happening. entiendo por qué esto pasó, I don't understand why this happened. no entiendo por qué sigo en esto. I don't understand why I'm still in this. Cuando Dios mira eso, When God sees that, entonces Dios actúa then He acts. y le dice al muchacho, And He tells the Son, le dijo al Espíritu, and He tells the Spirit, sal y no vuelvas más. get out and don't return. Y entonces el hijo fue libre. And then the Son was free. Cuando nosotros vamos humildemente donde Él When we go to God with humbleness y reconocemos nuestro error, and we recognize our error, reconocemos que hemos estado pensando mal, we recognize that we've been thinking wrong, entonces Él actúa. and
And then he acts. hasta entonces Él va a actuar. Until then, he will act. Pongámonos de pie. Please stand up. El mensaje que yo traigo para ti en este día es este. The message I have for you today is this. Solo mediante el ayuno, la oración y la humildad podemos cambiar una mentalidad negativa por una mentalidad que cree que todo es posible en Dios. Only through fasting, prayer, and humility can we replace a negative mindset with one that believes that all things are possible with God. Se requiere de humildad Humility is required para reconocer un error. to be able to recognize a problem. Se requiere de humildad, It requires humility. se requiere de oración y ayuno It is required of prayer and fasting para cambiar nuestra mente, to be able to change our para mindset, cambiar nuestra mentalidad. to be able to change our mindset. La buena noticia de todo esto es The good news of this is this, que en todo esto that in all this, Dios está en control. God is in control. Dios está en control de todo. God is in control of everything. Dios ha visto tus lágrimas. God has seen your tears. Dios ha visto lo que has pedido. God has seen what you asked. Dios está contigo. God is with you. Dios no te ha abandonado. He has not abandoned you. Dios está ahí. He is there. Dios ha estado ahí desde el principio. He's been there since the beginning. Dios estaba con el Padre cuando miraba a su hijo actuar de la manera que actuaba. God was with the Father when he saw his son acting the way he did. Dios miraba cuando estaba ahí, cuando el Padre le trataba de sanar las llagas del fuego. God was there when he saw the Father try to heal Dios estaba ahí. the fire. Dios ha estado ahí desde siempre, ha estado ahí. God has always been there. Dios ha visto lo que has sufrido. God has seen what you suffered. Dios ha visto tus batallas. God has seen your battles. Cierra tus ojos ahí donde está. Close your eyes there where you are. Dios conoce la petición de tu corazón. God knows the petitions from your heart. Dios conoce. God knows. Dios lo sabe. God knows. Jesús sabía la situación del padre de familia. Jesus knew the situation of the Father and the Son. Pero hay algo que Él no puede hacer. But there's something he cannot do. Es creer por ti. He cannot believe for you. Él no puede creer por ti. He cannot believe on your behalf. Los que tienen que creer somos The nosotros. ones that need to believe are us. Somos nosotros los que tenemos que creer.